Bogotá, transversal 42, número 5B68, teléfono 474-5083. Bienvenidos a esta transmisión y creemos que Dios va a hacer algo en tu vida. Dios es fiel. Vamos a estar muy dispuestos a escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas en esta noche. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bienvenidos. Gloria a Dios. Vamos a orar para meditar la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, porque tú eres un Dios justo y fiel. Tu palabra es hermosa, tu palabra trae vida a nuestro ser, a nuestro corazón. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por mis hermanos que están en sintonía a través del internet, no solamente en nuestro país, sino en otros países. Les saludamos, Señor, y pedimos que esta palabra sea bendición para sus corazones y para sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, que en esta noche pongamos nuestra vida, disposición, nuestro ser, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Cristo viene pronto y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Si estamos en Cristo, somos sus hijos. Dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ya no somos criaturas simplemente, somos hijos de Dios si le hemos recibido en nuestro corazón. Y si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos responsabilidad. Y vamos a hablar de nuestra responsabilidad en la iglesia. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Tenemos una importante, grande y hermosa responsabilidad. Y quiero hablar de esos dos aspectos. Son dos aspectos. Nuestra responsabilidad, en primer lugar, hacia el mundo, y en segundo lugar, nuestra responsabilidad hacia la iglesia. Hacia el mundo que no conoce a Cristo, del cual hemos salido muchos de nosotros, y hacia la iglesia donde pertenecemos, la iglesia del Señor, la auténtica iglesia del Señor, los que están en Cristo Jesús. Y quiero, hermanos, que pensemos en esta parte para avanzar conforme el propósito del Señor. La Escritura dice en San Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, cuando habla del propósito, dice la Escritura, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Gracias a Dios por la vida de Cristo. Jesucristo cumplió su ministerio en 3 años y medio. 3 años y medio, Él desarrolló un ministerio hermoso, saturando los corazones de 12 hombres que estaban junto con Él. Pero también mucho tiempo de esos 3 años y medio, estuvo con 12 hombres que había seleccionado cuidadosamente y los instruyó a través del aprendizaje práctico, un aprendizaje de bendición. Este aprendizaje práctico, porque Jesús estaba con ellos y les enseñaba conforme lo que Él podía compartir con las personas, entonces los ayudó a estos 12 discípulos. Algunas veces el Señor los dejaba solos para que aprendiesen de sus éxitos y también de sus fracasos. Algunas veces discutían entre ellos el aspecto de la doctrina, pero lo más hermoso es que el Señor estaba con ellos para aconsejarles, para guiarles, para exhortarles, para corregir lo que era deficiente. Después de los 3 años y medio, Jesús consiguió
dos grandes metas o estrategias. Primero, saturó las mentes de las multitudes. Dice la Escritura en San Marcos, capítulo 16, versículo 17. Hay una expresión bien hermosa, San Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Gloria sea al Señor. Entonces, saturó las mentes de las multitudes. Era hermoso saber cómo las multitudes llegaban, creían en el Señor. Y los discípulos, cuando iban y predicaban el Evangelio, veían sanidades, prodigios, hermosas sanidades. Pero también dice la Escritura, y podemos ver a través de ella, que preparó profundamente a un pequeño grupo de hombres para dar comienzo a la siega. Dar comienzo a la siega. En San Juan, capítulo 4, versículo 35 al 38, da una expresión el Señor Jesucristo diciendo, San Juan 4, 35 al 38, dice la palabra del Señor: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 días o 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado, dice el Señor, a segar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. De tal manera, qué hermoso es saber que también el Señor prepara a un grupo de personas para que lleven el Evangelio de Jesucristo y comiencen la siega. Lo que Él había sembrado en los corazones, en las multitudes, en muchas personas, designó a un grupo de personas. 120 estaban en un aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que después de que ellos fueron investidos del poder de lo alto, recibieron ese poder hermoso por medio del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y esto dio comienzo a una bendición hermosa dentro de la iglesia del Señor. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y algo muy hermoso, el primer mensaje que expresa el apóstol Pedro, dice la Escritura que después de que él da este hermoso mensaje, se añaden a la iglesia miles de personas. Dice la Escritura que en aquella oportunidad se agregaron más de 3,000 personas por la predicación del Evangelio. Y estos 3,000 empezaron a creer. Y luego otro tanto recibieron al Señor Jesucristo. Y la iglesia comenzó a esparcirse por todo lugar. Y donde llegaba la iglesia, hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo, la iglesia avanzaba. Porque era importante entender la responsabilidad que tenían hacia el mundo. Quiero decir, hermanos, que después de que el Señor Jesús muere en la cruz, resucita y entonces da a sus seguidores la gran comisión. La gran comisión. Es una comisión hermosa. Era dada a sus discípulos. Decía, id y haced discípulos a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando esta palabra estaba en los corazones de los discípulos, dice la Escritura que cuando esto ocurra, entonces dice
la palabra del Señor que el Señor garantiza su compañía con aquellos que proclaman el Evangelio. Porque dice la palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde el tiempo de los apóstoles, desde el tiempo de la predicación de la iglesia primitiva, hasta este día, el Señor está con nosotros, con los que proclaman el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, con aquellos que van y hacen discípulos, con aquellos que están dispuestos a bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Desde aquella época la cosecha ha sido grande y hoy los países, cada día se añaden, cada país se añaden personas a la iglesia del Señor. El Espíritu Santo está obrando con poder. Cuando comenzó la iglesia primitiva, dice la Escritura que los dirigentes judíos se asustaron y reaccionaron con odio y con oposición. Y esta oposición sirvió en cierta medida para que la iglesia que era disgregada o separada, donde llegaba un grupo de creyentes o un hogar de creyentes a otras regiones, allá comenzaba la obra del Señor a expandirse. Y hoy creemos, hermanos, que esa oposición está también en medio nuestro, pero que nada detendrá la iglesia del Señor. Amén. Avanzaremos, proseguiremos, porque la garantía es enorme, es grande. El Señor dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Cristo dijo también entonces luego de esto, también tengo otras ovejas, en San Juan capítulo 10, versículo 16, refiriéndose a ti y a mí. Primero comenzó en Jerusalén, Judea, Samaria, pero dice el Señor, también tengo otras ovejas. Juan capítulo 10, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esas ovejas significan que tú y yo pertenecemos a ese redil. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Tanto judíos como gentiles formaron parte de la familia de Dios. Después de esto ocurrió un fenómeno. Comenzó en Jerusalén. Después de la ascensión se esparció por todas partes donde estaban los apóstoles. Los evangelistas tenían mucha actividad y comenzaron a ser discípulos. Surgieron iglesias locales en todos lugares. La gente se juntaban para avanzar como hermanos en Cristo, como hermanas en Cristo. La iglesia tomó identidad de tal manera que comenzaron a tratarse y a llamarse hermanos. Aleluya, gloria sea al Señor. Desde ese día hasta hoy podemos decir que cada día la fraternidad y la hermandad en Cristo crece. Amén. Porque somos hijos de Dios. Los que no reciben a Cristo no son hijos de Dios. Por eso dice San Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hijos de Dios. Y quiero decir, hermano, que en la medida en que iba creciendo la iglesia, se dieron cuenta de dos responsabilidades. Una hacia el mundo y otra contra ellos mismos, como iglesia. Ya entonces podemos entender que esa responsabilidad debe desarrollarse hoy en nosotros. Nuestra responsabilidad hacia el mundo y nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno, gloria a Dios. Aleluya. Que podamos entender lo que el Señor dice. Llama la atención, mis hermanos, que las epístolas tengan pocas instrucciones con la evangelización, con aquellos que viajaban, según el libro de los Hechos. Pero el énfasis de las epístolas se pone
en la responsabilidad del cuerpo. Gracias a Dios están los evangelios, está el libro de los Actos o el libro de Hechos de los Apóstoles, donde la iglesia comienza a tener una función, pero están las epístolas paulinas y las epístolas del apóstol Pedro y del apóstol Juan y la epístola del apóstol Santiago, de tal manera que estas son instrucciones para la iglesia, instrucciones para que podamos llevar el evangelio, pero para que podamos crecer como personas. Entonces, debemos entender primero que Dios nos aconseja, nos amonesta y nos instruye. Es más, además, establece dos aspectos que les da mucha importancia. Primero, el gran mandamiento. No el primer mandamiento, sino el gran mandamiento, que abarca todos los mandamientos, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En este gran mandamiento están resumidos los 10 mandamientos, para que podamos entender que a la primera persona que debemos amar es a nuestro prójimo. Si amamos a nuestro prójimo y conocemos al Señor en nuestro corazón, si lo tenemos en nuestro corazón, entonces es porque amamos a Dios, y si amamos a Dios, podemos llevar un evangelio hermoso a aquellos que están cerca de nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Y hay una gran comisión, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El gran mandamiento que resume los 10 mandamientos, y la gran comisión, que es la obra evangelizadora de la iglesia del Señor. Entonces, ante estos dos hermosos comisiones, podríamos decir, tenemos la oportunidad de dar el mensaje, y ese mensaje aumenta porque hace que cada día personas que reciben a Cristo puedan divulgar la buena noticia, el mensaje de Jesucristo. En la medida que personas reciben a Cristo en su corazón, la persona que recibe a Cristo en su corazón no se queda callada, porque recibe un impacto de bendición, de gloria, y empieza a proclamar el evangelio. Hoy damos gracias a Dios porque no solamente las personas, persona a persona, están compartiendo el evangelio, sino que tenemos la oportunidad a través del internet de llevar el evangelio de Jesucristo a muchas personas, a través de los medios de comunicación como la radio, la televisión, la prensa, las revistas, los folletos. Podemos llevar el evangelio a muchas vidas, y cada día aumenta el mensaje. El cuerpo, la iglesia del Señor, cada día va creciendo, de tal forma que la iglesia crece. La iglesia crecía en el tiempo de los apóstoles, crecía en amor, y hoy la iglesia del Señor debe crecer en amor. Amén. Gloria a Dios. Tengamos cuidado con aquellas personas que son oportunistas, que no tienen motivaciones claras, que quieren identificarse como la misma iglesia y dicen, nosotros somos la misma iglesia, no tenga temor. Cuidado, mi hermano, debemos identificar en dónde está la unidad en Cristo Jesús, la cobertura espiritual, la bendición del cielo, y que la palabra de Dios sea el manual hermoso que sea proclamado para bendición. ¿Por qué es necesario amonestar de esta manera en este tiempo? Porque dice la Escritura que en estos tiempos, antes de la venida del Señor, y sabemos que hoy podemos decir que la venida del Señor está muy cerca, antes de la venida del Señor, serán muchos de los que están escogidos, serán engañados. Y por eso debemos andar con paso firme, confiando en su palabra y en su amor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, avancemos en bendición. Algo que podíamos pensar es que la iglesia del Señor comenzó a evangelizar y se afianzaba. Y son principios que debemos tener muy en claro. Tanto el evangelizar como crecer como iglesia. Evangelizar es llevar las buenas nuevas de salvación a los no creyentes, a los perdidos, a los que están sin Cristo. Y la forma como ellos evangelizaban, dice la Escritura que ellos
lo hacían por las casas y lo hacían por las calles, por las plazas, llevando el evangelio. Y luego también estaba el término evangelixo, que significaba que daban también una forma de enseñar las buenas nuevas, y daban una enseñanza también, y viene del término didasco, que decía, que quería decir, o que quiere decir, que compartían en fraternidad, en armonía, en las casas. Entonces, además de que la iglesia primitiva evangelizaba, también enseñaba la palabra del Señor. Pero hay algo hermoso, que la predicación se convirtió también en una proclamación. Proclamaban o predicaban el evangelio. No dudaba uno de los apóstoles o uno de los evangelistas en pararse en una plaza pública y predicar el evangelio a las multitudes. No lo dudaba, porque así lo hacía el Señor Jesucristo. En los Hechos de los Apóstoles encontramos la palabra cuando Felipe dice que obedecía y predicaba el evangelio, iba de ciudad en ciudad, predicaba a Cristo, predicaba a la gente escuchaba unánime, y fue necesario que ante tanta multitud que se agregaba a la iglesia del Señor, los apóstoles fueran donde estaba Felipe, para que impusieran sus manos sobre los nuevos creyentes, para que fuesen investidos del poder de lo alto. Además entonces de que predicaban, anunciaban, testificaban solemnemente, daban a conocer el evangelio de Jesucristo. Era una acción hermosa de la iglesia, pero también razonaban, escudriñaban la Escritura, hablaban, compartían unos con otros, de tal manera que crecían cimentados en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros hoy debemos razonar, debemos proclamar, debemos meditar en la palabra del Señor, debemos algo muy importante, que es poder enseñar los unos a los otros, pero a crecer en el Señor. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos daban las buenas noticias, ellos enseñaban, ellos proclamaban, ellos testificaban, ellos razonaban, ellos daban a conocer el evangelio de Jesucristo para bendición. Amén. Gloria sea al Señor. De tal manera que nuestra responsabilidad es hacia el mundo, y nuestra responsabilidad también es hacia la iglesia, es decir, hacia nuestros hermanos. Cada uno de nosotros debemos ser responsables. Las epístolas entonces, decía que las epístolas fueron escritas para enseñar y para alimentar a aquellos que respondían al evangelio. Los que respondían al evangelio entonces comenzaban en un proceso de afianzamiento en la palabra del Señor, donde se cimentaban en Jesucristo. Y por eso los apóstoles, o el apóstol Pablo, dirigía sus cartas a la iglesia para instruirla en la manera de cómo poder llevar un evangelio de tal forma que las personas pudiesen desarrollar una vida hermosa en Cristo Jesús. Entonces, el crecimiento interno de la iglesia se logra por una comunicación con las iglesias ya establecidas. Las iglesias que ya estaban establecidas, los grupos, podríamos decir las iglesias locales que estaban establecidas como miembros de la iglesia general o la iglesia total de aquel tiempo, recibían instrucciones. Estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corintio, la iglesia en Roma, la iglesia de Galacia, la iglesia de Galicia, la iglesia en diferentes lugares, en Antioquía, en cada lugar de aquellas regiones, en Judea, en Samaria, estaba la iglesia del Señor, y el apóstol escribía a la iglesia, y entonces cada iglesia que estaba establecida debía entender la manera de cómo vivir una vida de ejemplo, una vida de testimonio, una vida cristiana ideal.
y en los contextos, en los diferentes contextos de la vida. Entonces las epístolas amonestan a los creyentes a vivir una vida honesta en los negocios, en el mundo social, en el hogar, en la iglesia y en todos los aspectos. Cuando hablamos de que cada uno de nosotros debemos vivir una vida ideal en los negocios, Pablo exhortaba a los hermanos de Tesalonicenses que se condujesen o que pudiesen conducirse en su vida honestamente, apropiadamente, en los asuntos financieros. Aquellos en la época de la iglesia, cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, algunos se afianzaban en que la venida del Señor estaba cerca, y algunos de los creyentes dejaban de trabajar y eran carga a otros creyentes, argumentando entonces que la venida del Señor estaba cerca. Pero el apóstol Pablo decía y les dice a la iglesia en Tesalónica: entre tanto que el Señor viene, trabajemos con esfuerzo, con ahínco, porque aunque la venida del Señor está cerca, seamos diligentes en trabajar, fervientes, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y expresa y le dice a la iglesia: oh hermano, yo deseo y decía que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, responsabilidad hacia el mundo, y en segundo lugar, responsabilidad hacia la iglesia, en los diferentes aspectos, en los negocios, también en el mundo social, vivir en una comunidad día tras día, semana tras semana, en otras palabras, ser una persona, entonces se necesita tener buenas relaciones. Y el apóstol decía que bueno que puedan tener buenas relaciones. Pablo exhortaba a los cristianos a no ser tropiezo ni a judíos ni a gentiles en su vida social. En Primera de Corintios podemos encontrar una expresión del apóstol, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 y versículo 32. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces decía, en el mundo social, seamos ejemplo para bendición. Pablo entonces enseñaba también que no era solamente hablando, sino con buenas actitudes, con el ejemplo, le decía a la iglesia, con su ejemplo muchos conocerán a Cristo. Hoy, hermanos, cada uno de nosotros, no es por tanto que podamos hablar, sino con nuestro ejemplo podemos ganar a otras vidas para Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Pedro también exhortaba. Pedro decía: manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cuando la iglesia tenía momentos de visitación, entonces les decía: tengan una buena manera de vivir, para que cuando la iglesia vaya y visite a aquellos que no conocen, digan: sí, vimos buen ejemplo, hemos visto buen ejemplo. Y entonces era algo hermoso como la iglesia crecía. Entonces cada uno de nosotros hoy debemos ser buen ejemplo. También en el hogar. Había en los días del Nuevo Testamento que estaban algunos casados con incrédulos o con incrédulas. Es decir, algunos creían, el esposo creía, la esposa no, o viceversa, la esposa creía y el esposo no. Y entonces él le exhorta la Escritura exhorta a los nuevos creyentes para que avancen, y dice que no debían separarse, sino ser ejemplo, que por causa del Evangelio no debían separarse. Entonces le dice a las esposas, cuando eran bombardeados por sus esposos: tranquilas, permanezcan en bendición, de tal manera que puedan ser ejemplo a sus esposos no creyentes, para que sean ganados
por la conducta, por los buenos hechos. Amén. Gloria sea al Señor. Pedro entonces escribe: estad sujeta a vuestros maridos. Y no, la cuestión no, la vida cristiana no es podríamos decir, una montaña de discursos de la esposa contra el esposo. Es que ahora yo soy cristiana, o el esposo diciendo es que ahora yo soy cristiano, y entonces empezar a argumentar una vida de muchas circunstancias. Yo creo, hermanas preciosas, que no es una montaña de discursos la que va a cambiar al esposo, o esposos una montaña de discursos la que va a cambiar a su esposa. No. Cuando el esposo y la esposa cambian es porque ven el ejemplo en el cónyuge. Y eso es hermoso. Por eso cada uno de nosotros debemos ser ejemplo en el hogar, en el comportamiento, en la guianza de nuestros hijos, guiarlos, exhortarlos, cada día amonestarlos y presentarnos como ejemplo siempre, para que ellos no tengan excusa, que en los momentos en que ellos tomen decisiones o hagan cosas que no son correctas, ellos puedan entender que que la forma en que están actuando no es la más debida, pero que hay una oportunidad si se arrepienten. Dice la Escritura que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Amén. Y esto lo entendía la iglesia primitiva. Y por esta causa, entonces, cada uno era responsable. Los padres instruir a sus hijos hasta la edad conveniente, conforme lo establecido en las normas y en la ley. Y los padres luego ser responsables en su guianza. Y luego los hijos, ya una vez comprendían esto, entonces avanzar. Algo muy importante cuando le hablaba en las epístolas, el comportamiento en la iglesia. Muy poco se habla en el Nuevo Testamento acerca de la evangelización en la iglesia. La evangelización es a los incrédulos. La evangelización es para los que no creen. Por eso necesitamos motivar a la iglesia para alcanzar a otros para Cristo. ¿Saben que hay algunas personas que van a las iglesias a buscar otros creyentes para llevarlos a sus congregaciones? Qué tremendo. Dicen, voy a ir a esa iglesia a evangelizar a algunos, a ver cuántos me traigo para mi congregación. No es así. No debe ser así. Y Pablo lo aconseja y lo amonesta. Dice, no debemos hacerlo de esta manera. La Escritura lo muestra en el libro de Romanos. Y dice la Escritura, la Escritura en Romanos capítulo 15, no tenía esta porción lista, pero ya la encontré. Romanos 15, versículo 17. Dice, tengo pues, dice el apóstol Pablo cuando exhortaba, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Amén. Gloria sea al Señor. Así, mi hermano, que nunca promueva su congregación, los que somos de nuestra congregación, nunca vaya a otra congregación para decir, camine para mi iglesia, mi congregación. No lo haga, mi hermano. Porque no es lo correcto, no es lo debido, no es lo que se debe hacer. Hay muchas vidas sin Cristo
Y esto está dentro de la norma cristiana en la palabra de Dios. Y si alguien viene a usted a decirle, camine para mi iglesia, que allá predican también el mismo evangelio y somos de los mismos, camine para mi congregación, camine y que allá sí somos uno en Cristo, todo esto, dígale no, tú debes predicarle a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Cristo está en mi vida. Hay muchos sin Cristo. Solamente es que salgas a la calle y ahí hay uno sin Cristo. Motive a esa persona porque yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, ni de allá para acá ni de aquí para allá. Son exhortaciones que nos da la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad en la iglesia. Hay personas que entran en la atmósfera de la cordialidad, del amor entre los creyentes, y eso debe enriquecer nuestra vida. Los que van llegando a ser acogidos por la armonía, por la bendición, conocerles, motivarles. Gracias a Dios por el tiempo que nosotros estamos experimentando. Quiero contar a mis hermanos, tanto los que escuchan o están viéndonos por internet, ahora en el mes de agosto comenzamos nuevamente escuelas. Tenemos la expectativa de tener nuevos creyentes en nuestra escuela de discipulado y avanzar en la escuela de liderazgo y seguir en la escuela de formación. Son procesos de liderazgo, de crecimiento que estamos llevando aquí en el Centro Cristiano Restauración, que muchos de mis hermanos ya están en ese proceso de los que están aquí presentes. Y es una forma de edificar al nuevo creyente, que él se vaya afianzando en el Señor. Entonces, qué bueno que en la iglesia también podamos crecer y tener cordialidad. Pero también las epístolas nos amonestan a que podamos crecer en Cristo en todos los aspectos. Las epístolas hablan de la vida en general. Dice la Escritura que nosotros somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Cada creyente es una carta abierta, leída por los hombres. Dice la Escritura que debemos andar sabiamente para con los de afuera. Dice la Escritura que debemos redimir el tiempo, es decir, no ser ociosos. ¿Sabe por qué cayó el rey más íntegro que había en la tierra? Por la ociosidad, que fue el rey David. Este hombre falló en su vida porque estaba ocioso, mientras el ejército y todos los del palacio, en su mayoría, los que estaban en los rangos de combate, estaban del ejército, estaban en combate. David se quedó ocioso. La vida de la ociosidad en el creyente no debe existir. Hay muchas personas que se quedan ociosos en casa y puede venir la tentación, la dificultad personal, los malos pensamientos. Pero si aprovechamos bien el tiempo, vamos a avanzar en el propósito del Señor. Aleluya. Dice la Escritura que también nos sepamos expresar, sea vuestras palabras con gracia, sazonadas con sal, para que podamos, para que sepáis cómo responder a cada uno. Y el apóstol Pedro dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y la Escritura dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, hermanos, que debemos avanzar en la vida con responsabilidades hacia el mundo y con responsabilidad como creyentes en la iglesia del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Recuerde esto, mi hermano. Somos responsables de ganar almas para Cristo. Somos responsables de vivir en armonía unos con otros. Seamos honestos unos con otros. No aprovechemos la hermandad para hacer cosas indebidas. Debemos
hacer lo que es correcto, honrarnos unos a otros, respetarnos unos a otros. Si le debemos a nuestro hermano, pagarle a nuestro hermano. Debemos vivir en integridad, en bendición, avanzando en la vida como creyentes, pero también ganando almas para Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ponernos en pie. Este es un consejo hermoso que el Señor puso en mi corazón en este día para dar a la iglesia y para dar a aquellos que están a través del internet, tanto la iglesia local como a la iglesia donde usted se congregue, aquellos que están escuchando o viéndonos por internet. Avancemos, tenemos responsabilidades con el mundo y con la iglesia. Amén. Gloria sea al Señor. Padre, te doy gracias porque tú nos has delegado hermosas responsabilidades. Y hoy te decimos, aceptamos, Señor, ese legado, esa encomienda que tú has hecho. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser buen ejemplo para el mundo, para ganar almas para ti, y a ser buen ejemplo con nuestros hermanos, para fraternizar. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, para que podamos también crecer en la armonía y en la bendición, que podamos tener la unidad del Espíritu. Bendice, Dios mío, cada vida y cada corazón, que esta palabra quede marcada en nuestro corazón y demos fruto al 100%, conforme tu palabra para bendición, en el nombre de Jesús. Aleluya. Levanta tus manos por un momentico, mi hermano. Yo quiero decirte, el Señor está aquí. Él quiere tocar tu vida. No te detengas para proclamar el Evangelio. La venida del Señor está cerca. Por tanto, en el nombre de Jesús, declaro que esta palabra ha caído en buena tierra y que tú y yo, mi hermano, daremos fruto al 100%. Llevaremos el Evangelio de la buena nueva de salvación a aquellos que no conocen a Cristo, y seremos ejemplo de vida en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Gracias, Jesús. Declaro bendición y salud en cada uno de mis hermanos. Padre, mira las necesidades que hay en cada uno de ellos. Declaro que son resueltas, que puertas de bendición se abren en el nombre de Jesús, que hay salud y que hay provisión en cada vida. Declaro que tú nos guardarás en completa paz y que tú nos llevarás a nuestros hogares en salud y en bendición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y para adelante. Recuerde que todos los viernes tenemos